¿cómo deficiente es tu código? Esta pregunta, que es muy sencilla de realizar, solamente se puede responder de manera objetiva cuando sometemos nuestro código a pruebas de rendimiento. Y no te preocupes si no sabes cómo hacerlas, porque en este vídeo os vamos a descubrir cómo. Bueno, el vídeo de hoy persigue dos objetivos. Por un lado, comprender la importancia que tiene medir el rendimiento de nuestro software y especialmente de las partes críticas del mismo, como forma de garantizar que nuestros aplicativos no se degraden con el paso del tiempo. Es decir, imaginaos que tenemos un proceso en producción que debe de ir como la seda, porque es un proceso vital para el buen funcionamiento de un negocio y a pesar de que en primera instancia cuando este proceso fue desplegado en producción funcionaba bien, pero después de una serie de refactorizaciones se ha ido penalizando el rendimiento y cada vez ha ido a peor. Pues bien, estos procesos que son críticos, que son vitales, deberíamos de someterlos a pruebas de rendimiento para garantizar que cualquier refactorización que hagamos sobre ellos lo que hace es mejorar o por lo menos no empeorar el rendimiento que en la actualidad hay en producción. Por otro lado, el segundo de los objetivos que vamos a cubrir en el vídeo de hoy es el introducirnos en esto de las pruebas de rendimiento o benchmarking. Y lo vamos a hacer de la mano de Benchmark.net, que es una de las bibliotecas de código abierto más populares de .NET para medir el rendimiento de diferentes implementaciones de un proceso, para comparar diferentes enfoques a la hora de resolver un determinado problema o incluso evaluar el impacto de diferentes configuraciones de hardware o software. Así que bueno, en el vídeo de hoy vamos a aprender a instalarlo, vamos a ver cómo funciona, vamos a crear nuestras pruebas de rendimiento y vamos a daros a conocer cómo interpretar los resultados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Visual Studio 2022 y crearnos un nuevo proyecto de tipo consola. Este proyecto lo vamos a denominar Mis Benchmarks y lo vamos a compilar para la versión Net 6, a pesar de que más adelante en otro ejemplo veremos también una prueba de rendimiento entre NetCore 3.1 y Net 6. Ahora lo que hacemos es eliminar el código por defecto que viene en la clase ProgramCS y desde la consola del administrador de paquetes vamos a ejecutar el comando install package benchmark.net para instalar en nuestro proyecto la última versión de la librería de benchmark.net. Ahí estamos viendo que ya está instalado. Y ahora lo que hacemos es agregar en nuestro proyecto una nueva clase que se va a llamar primer benchmark. Y esta clase lo que va a contener son los diferentes métodos que queremos someter a pruebas de rendimiento. Vamos a eliminar los using innecesarios de esta clase y vamos a cambiar el modificador de acceso internal por public, ya que es uno de los requisitos que nos impone Benchmark.net para poder instanciar objetos de la clase que contiene las pruebas de rendimiento. Ahora vamos a crearnos un método de ejemplo que, como no podía ser de otra manera, va a ser el hola mundo, que simplemente va a escribir por pantalla la cadena hola mundo. Para indicar que este método lo queremos someter a pruebas de rendimiento, lo que hacemos es decorarlo con la etiqueta especial benchmark. Y ya por último, lo que vamos a hacer es ir al punto de entrada de nuestra aplicación, al ProgramCS, y ejecutar el método run, que se encuentra dentro de una clase denominada benchmark_runner, y como parámetro vamos a pasarle el nombre de la clase que contiene las pruebas de rendimiento a ejecutar, que es primer benchmark. Vamos a modificar el compilado de Debugger Release para obtener un compilado optimizado y esto sería todo. Vamos ya a darle a ejecutar y a ver qué pasa. Ahí estamos viendo que la ejecución de la prueba de rendimiento está en marcha.
Benchmark.net nos indica que hay una prueba de rendimiento en ejecución, ya que solamente tenemos una definida. Y ahora vamos a ver que se imprime muchísimas veces por pantalla la cadena Hola Mundo. Esto es así porque lo que hace Benchmark.net, a pesar de que luego lo explicaremos con más detalle y explicaremos en más profundidad cómo funciona, lo que hace Benchmark.net es ejecutar una serie de iteraciones para obtener una serie de medias y medianas y que los datos que nos arroja por pantalla en términos de rendimiento sean los más fiables posibles. Ahí ya podemos apreciar la tabla resumen con los datos obtenidos. Por un lado nos indica cuál es el nombre del método sobre el cual se ha ejecutado la prueba de rendimiento. Por otro lado, la media que ha tardado en ejecutarse ese método que imprime por pantalla Hola Mundo. Las cadenas, las columnas y desviación estándar que deben de ser lo más pequeñas posibles, ya que de lo contrario nos indica que se está añadiendo ruido en las pruebas de rendimiento porque hay otros procesos en marcha en nuestro equipo y deberíamos de cerrarlos, y la columna mediana, que es la más importante, que nos da el dato más fiable de cuánto tarda nuestro método en ejecutarse. Bueno, hasta aquí ya hemos visto cómo instalar Benchmark.net y cómo realizar nuestra primera prueba de rendimiento. Vamos a pasar a ver algo un poco más interesante. Para ello nos vamos a dirigir de nuevo a nuestra clase primer benchmark y lo que vamos a hacer es modificar el código de Hola Mundo, del método Hola Mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que este método de Hola Mundo está en un entorno productivo y que antes de imprimir por pantalla ese mensaje de Hola Mundo hay una serie de operaciones que demoran un segundo en ejecutarse. Es decir, lo que va a hacer este thread sleep es representar que antes de la impresión del mensaje de Hola Mundo hay una parada de un segundo de tiempo. Llega un usuario y nos dice, oye David, hay un problema de rendimiento en este método que no sabemos qué pasa, que antes de imprimir un Hola Mundo, pues hay un parón de un segundo. Y yo llego, me pongo a refactorizar ese código, esto lo vamos a representar copiando el código de Hola Mundo y renombrándolo a Hola Mundo refactorizado para poder comparar el método refactorizado con el método original. Y lo que vamos a representar a continuación es que en lugar de haber mejorado este tiempo que yo acabo de en el código, en el método que acabo de refactorizar, lo que hacemos es empeorarlo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que os deis cuenta de la importancia que tiene medir esas refactorizaciones en procesos críticos. Porque puede ser que yo de manera subjetiva piense que mi refactorización ha ido bien y lo estoy haciendo mejor que lo que hay en producción, y resulta que luego los datos me dicen que no es así. Para poder tener un punto de referencia sobre el cual o contra el cual medir un método refactorizado, lo que hacemos es decorar ese punto de referencia con el atributo baseline igual a true. Solo puede existir un método decorado con ese atributo. Pues bien, hecho esto ya, nos vamos a poner a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa a continuación. Vamos a darle a ejecutar. Ahí estamos viendo ya que hay dos pruebas de rendimiento, en este caso ejecutándose. Tenemos el Hola Mundo por un lado y el Hola Mundo refactorizado, y lo que vamos a hacer es eso, extraer conclusiones acerca de cuál de los dos métodos pues va mejor. Ahora, al haber introducido esos thread sleep, pues el proceso va más lento y nos da tiempo a leer una serie de mensajes que imprime por pantalla Benchmark.net, como son overhead hitting, overload hitting. ¿Qué es todo esto? Bueno, es que Benchmark.net, cuando se pone a realizar sus pruebas de rendimiento, lo hace a través de varias etapas. Por ejemplo, overhead hitting y overload hitting están relacionados con el tiempo que se tarda en compilar el código justo antes de su ejecución. En otras palabras, es el tiempo que tarda el compilador HIT en traducir el código del lenguaje intermedio a código nativo de la máquina justo antes de que se ejecute la prueba de rendimiento. Y luego ese tiempo se resta del tiempo total medido para cada iteración de la prueba. Por otro lado, el Workload Warm-Up es un conjunto de iteraciones de prueba destinado a que los resultados se estabilicen antes de las pruebas reales, por si los métodos tuviesen alguna caché que pudiese afectar a los resultados, etc. Por su parte, el Workload Actual es una serie de iteraciones que mide el rendimiento real de los fragmentos de código a analizar, y el Workload Result es la fase en la que se extraen los resultados de las pruebas y se preparan los resultados. Es decir, que las primeras etapas de Benchmark.net están enfocadas, por un lado, en eliminar los tiempos que no están directamente relacionados con el proceso que queremos medir, y por otro, en realizar varias iteraciones para estabilizar los resultados. Y en las últimas etapas se realizan varias iteraciones reales con los datos ya estabilizados
para extraer resultados fiables. Este es el motivo principal que lo convierte en una herramienta tan valiosa. Con todo esto, ya estamos viendo que se han imprimido por pantalla los resultados de la medición de ambos métodos, y observad cómo en esta tabla nos aparece en la columna ratio, que es la que se encarga de medir el punto de referencia, que sería el que viene representado con el valor 1, contra el resto de líneas. Pues vemos que el Hola Mundo refactorizado tiene un ratio de 1,49, lo que nos dice es que está demorando un 49% más en realizar la misma operación que el método origen. Conclusión que extraemos de esto, pues que la refactorización que hemos hecho ha sido deficiente, que estamos empeorando en un 49% el rendimiento que teníamos en la actualidad en producción, y por tanto, con datos en la mano fiables, podemos ya descartar esta refactorización como candidata a sustituir lo que hay en producción. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que os podáis descargar en formato PDF esta diapositiva que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y que va a recoger los conceptos clave que vimos en el vídeo de hoy, y van pues desde conocer la importancia de las pruebas de rendimiento y cuándo debéis usarlas, hasta la introducción a Benchmark.net como herramienta para realizar este tipo de pruebas. Por otro lado, en el próximo vídeo vamos a terminar de ver ya Benchmark.net, y en ese vídeo lo que haremos será pues tocar aspectos más avanzados de esa herramienta, que nos van a permitir pues desde evaluar la degradación del rendimiento de un proceso dependiendo de los valores que le pasemos como parámetro, porque por ejemplo quizá nuestro proceso funcione bien cuando deba de realizar una iteración sobre 5 elementos pasados como parámetro, pero a medida que ese valor crece el rendimiento puede ser que caiga en picado. Vamos a ver también cómo comparar el rendimiento de nuestras aplicaciones entre distintas versiones de NetCore, y esto va a ser especialmente útil cuando nos planteemos realizar una migración de un sistema y queremos conocer la repercusión en términos de rendimiento que tendría, por ejemplo, migrar un proceso crítico desde NetCore 3.1 hasta Net 6. Por otro lado, veremos también cómo realizar pruebas de rendimiento en proyectos reales ya existentes. Esto obviamente es una de las incógnitas que seguro que más de uno tiene en la cabeza, pero las vamos a resolver, como digo, en breve. Y por último, veremos también cómo configurar pruebas de rendimiento personalizadas, donde vamos a medir no solamente ya el rendimiento en términos de CPU, sino, por ejemplo, el rendimiento en términos de consumo de memoria. No siempre en nuestros procesos va a ser lo más importante atender al rendimiento en términos de CPU, sino que va a ser otras veces vital el que el consumo de la memoria de nuestro proceso sea lo más bajo posible. Y asimismo pues vamos a ver también otras opciones y tips muy interesantes que os van a permitir emplear pruebas de rendimiento efectivas cada vez que lo necesitéis. Bueno, no me enrollo más, esto ha sido todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.